Como tantos otros descubrimientos, comenzó en la astronomía no con una marca luminosa ni un anuncio estruendoso, sino con un destello tenue y silencioso, un arco a través de la negrura del espacio, tan sutil, tan inquietantemente calculado, que incluso los sistemas de seguimiento más avanzados casi lo pasaron por alto. Inicialmente se pensó que era un cometa, luego tal vez un asteroide, pero cuanto más lo observábamos, más desafiaba a 3 Atlas cualquier etiqueta que intentáramos aplicarle. Era excesivamente simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y demasiado controlado, como si no estuviera a la deriva. Los científicos recordaron a Oumuamua, ese extraño fragmento interestelar de misterio que atravesó nuestro sistema solar años antes, dejando más preguntas que respuestas. Pero 3 Atlas era completamente diferente, más grande, más lento, más inteligente. Ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más poderoso en el cosmos, tenemos confirmación de algo fundamentalmente inquietante. 3 Atlas no solo es comparable a Oumuamua, es mucho más avanzado y mejorado, peligroso y posiblemente mucho más consciente. Cuando 3 Atlas fue catalogado por primera vez, fue inmediatamente obvio que no era un visitante pasajero. Los objetos de fuera de nuestro sistema solar nunca pasan tan cerca de la Tierra. Suelen cruzar a gran velocidad por rutas indeterminadas y luego desaparecer para siempre en la oscuridad. Pero 3 Atlas se movía de manera distinta. No atravesaba el espacio a toda velocidad. Se deslizaba. Su trayectoria era inquietantemente suave, casi como si estuviera siendo pilotado. Su ruta le permitía pasar por varios de nuestros planetas, de manera que aprovechaba al máximo la eficiencia gravitacional, como si hubiera mapeado nuestro sistema solar mucho antes de su llegada. Eso por sí solo ya era preocupante, pero cuando los astrónomos rastrearon su origen, llegaron a una conclusión aún más inquietante. El camino de 3 Atlas no solo era improbable, sino estadísticamente imposible, sin una intervención inteligente. Un cuerpo errante no podría evitar escombros, campos de picos de radiación solar y zonas de colisión planetaria. Era como ver una pieza de ajedrez moverse a través de un tablero donde cada casilla era una amenaza, pero aún así danzaba impecablemente, como si tuviera un conocimiento del juego superior al nuestro. Los científicos, con el James Webb ya completamente operativo, no perdieron tiempo en apuntarlo hacia 3 Atlas. La conversación terminó en silencio, incluso entre los astrónomos más experimentados. Primero, las lecturas térmicas, en contraste con los cometas o asteroides que normalmente emiten calor en lugares aislados, mientras el hielo y sus componentes se descomponen. La superficie reacciona a la radiación solar. 3 Atlas mostraba un patrón rítmico y constante de emisión de calor, como algo no químico, no aleatorio, sino medido y pulsante. La espectroscopia del Webb reveló materiales nunca antes vistos en ningún objeto conocido de otra galaxia, compuestos hiperreflectantes, posiblemente artificiales, y una estructura interna densa, como si tuviera segmentos huecos. Sin embargo, lo más inquietante de todo fue una anomalía recurrente, una frecuencia electromagnética de baja amplitud que emanaba del interior del objeto, repitiéndose cada 147 segundos, igual a la firma de un púlsar conocido. Sin embargo, el objeto carecía de una fuente de energía interna, sin núcleo giratorio, sin campo magnético. Estaba imitando algo o comunicándose. Y cuando los científicos cruzaron los datos de Oumuamua, descubrieron algo aterrador. La misma frecuencia exacta fue detectada brevemente en la cola de Oumuamua justo antes de que escapara de nuestro sistema, solo que esta vez era más fuerte. Cuando Oumuamua pasó por la Tierra en 2017, lo hizo silenciosamente. No había una fuente clara de propulsión y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Era de forma cilíndrica, dando volteretas como un dardo en cámara lenta, y sin embargo se movía más rápido de lo que la gravedad sola podía explicar. Algunos argumentaron que era tecnología alienígena, otros insistieron en que era una casualidad de la física. Sin embargo, el debate nunca terminó, porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo. Pero ahora, con 3 Atlas en rango, el misterio de Oumuamua regresó rápidamente.
no porque fuera similar a este nuevo objeto, sino porque lo superaba en cada métrica, más grande, más lento, más estable y claramente deliberado. Algunos comenzaron a sospechar que Oumuamua no era un explorador, sino un tubo de ensayo, un dispositivo de reconocimiento inicial. Pero 3 Atlas no era pasivo, era participativo. Nos observaba mientras lo observábamos. No hay actividades alienígenas identificadas por parte de la NASA. Las declaraciones oficiales continúan siendo neutrales, cautelosas y envueltas en el lenguaje de la ciencia. Sin embargo, los investigadores independientes, no limitados por protocolos gubernamentales públicos, expresan sus ansiedades. En chats internos filtrados, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a 3 Atlas como un posible motor de conciencia. El significado exacto es desconocido, pero cuando se combina con las últimas imágenes del web, el pensamiento teórico adquiere una forma aterradora. La disposición estructural dentro de 3 Atlas se asemeja a fractales geométricos recursivos, patrones que se sabe pueden encontrarse en sistemas altamente complejos y procesadores de tejido cerebral. Es como si el objeto no solo estuviera construido para sobrevivir al espacio, sino para pensar en él, y más alarmante aún, para evolucionar mientras se mueve a través de sistemas estelares. Imagina una nave espacial que se vuelve más inteligente con cada observación, que adapta sus propios materiales, formas y comportamientos basados en lo que encuentra. No es inteligencia artificial como la entendemos, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente consciente. Eso es lo que podríamos estar enfrentando ahora. No solo un visitante, sino una entidad maestra. Justo cuando los investigadores creían que habían mapeado el futuro de 3 Atlas, ocurrió algo que destrozó el frágil consenso. Un cambio repentino de dirección. En una noche clara, telescopios en Chile y Hawái registraron un cambio de rumbo minuto pero inconfundible, inexplicable por la gravedad, el viento solar o cualquier fuerza orgánica conocida. El objeto se deslizó ligeramente fuera de su arco proyectado, cambiando a un vector completamente nuevo, uno que lo acerca más al plano orbital de nuestro planeta. Para algunos fue un fallo técnico, pero para los analistas de la misión en la red de espacio profundo, la conclusión fue más alarmante. 3 Atlas había respondido, ya sea a nuestra presencia o a algo más, pero cambió de dirección con el tipo de sincronización y precisión que requiere una decisión. Y esta elección provocó reuniones de emergencia nocturnas en la NASA, la ESA y grupos de pensamiento ocultos al resto del mundo. Esto no fue aleatorio. Involucró precisión quirúrgica y confirmó una posibilidad temida desde hace mucho tiempo. Si Oumuamua fue un observador pasivo, 3 Atlas está observando activamente y quizás maniobrando. Natural o terrestre, de lo contrario, no era solo impensable, era inadmisible. Sin embargo, los datos eran irrefutables. Uno de los analistas de datos más jóvenes en el control de misión descubrió algo oculto en lo más profundo de un grupo de imágenes de telescopio archivadas. Cuando superpuso la trayectoria de 3 Atlas en una cuadrícula de coordenadas espaciales de antiguos mapas estelares babilónicos, notó que la trayectoria del objeto no solo intersectaba alineaciones planetarias, sino también constelaciones sagradas estelares de múltiples civilizaciones: Orión, Draco y las Pléyades. Al trazarlas a lo largo del tiempo, estas intersecciones resultaron en una espiral perfecta, una que se reflejaba casi idénticamente en el arte rupestre más antiguo encontrado en Sudamérica, África e incluso Egipto antes de las dinastías. Algunos descartaron la relación como pseudoarqueología, pero otros dentro del equipo científico del telescopio Webb comenzaron a ejecutar modelos basados en la hipótesis de que la trayectoria de 3 Atlas era performativa, un mapeo ritualístico codificado en su movimiento, visible solo para especies lo suficientemente avanzadas como para reconocer el patrón. Y si este objeto no solo estaba en movimiento, sino que estaba transmitiendo lenguaje, cultura y memoria, una historia que precede a la humanidad. Y de ser así, ¿era la espiral un mensaje de paz o una advertencia dejada por aquellos que vinieron antes? A medida que aumentaban las tensiones en mecanismos de defensa privados
y agencias de presupuestos ocultos, una teoría radicalmente nueva ganó terreno: la hipótesis de la cerradura y la llave. Según esta teoría, Oumuamua era la cerradura, un objeto quieto y silencioso enviado para evaluar pasivamente la preparación, la respuesta y la inteligencia de la Tierra. Era ofensivo porque nunca se apartó como un comunicador. Era un desencadenante, una caja fuerte cósmica y el Atlas de 3 ojos. Esa era la llave destinada no solo a observar, sino a desbloquear algo, ya sea enterrado dentro del planeta, codificado en nuestra especie o aguardando activación en órbita. Apoyando esta teoría está un descubrimiento realizado hace solo unos días: un cambio minúsculo en el campo magnético de la Tierra, sincronizado específicamente usando el mapa del Atlas de 3 ojos, invisible a simple vista, pero lo suficientemente potente como para interferir con los satélites de comunicación a largo plazo. El fenómeno duró solo 6 minutos, pero durante este tiempo, las 2 naves Voyager se desviaron brevemente de su protocolo, emitiendo registros de datos adicionales que los analistas aún no han descifrado. Era como si algo hubiera sido robado dentro de ellas, algo familiar como una respuesta o un saludo. A medida que se filtraba más información, un concepto controvertido pero poderoso resurgió: la hipnosis del portal. Inspirados por la lingüística, algunos hallazgos científicos que investigan el material antiguo y la teoría de campos ahora creen que el Atlas de 3 ojos puede no ser lo mismo que una nave o una roca en el sentido tradicional, sino un portal móvil que, al atravesar el espacio, produce distorsiones localizadas del espacio-tiempo que le permiten plegar la realidad a su alrededor. Básicamente, un generador de agujeros de gusano que se mueve. La evidencia muestra distorsiones de lente gravitacional minúsculas registradas por el telescopio Webb, que no pueden explicarse por calor o luz. Distorsiones gravitacionales minúsculas que se comportan como microsingularidades. Una fuente adicional de ansiedad es el hecho de que estas distorsiones solo afectan la luz y el período. Los datos espectrales capturados durante una ventana de tormenta de observación de 3 horas demuestran una deriva temporal. La luz llegaba más rápido de lo que debería, solo lo que podría ocurrir si el tiempo mismo estaba siendo comprimido alrededor del objeto. Si esto es cierto, entonces el Atlas de 3 ojos no es solo una nave alienígena, es una anomalía artificial, un manipulador del espacio-tiempo y un guardián. Y la Tierra podría no ser su primer destino, solo el siguiente. Mientras el telescopio Webb continuaba su inspección infrarroja a largo plazo del mapa tridimensional, los científicos hicieron un descubrimiento impactante. El objeto no solo reflejaba luz. El satélite estaba emitiendo radiación en una banda muy estrecha del espectro electromagnético. Este rango, que incluye rayos X blandos y gamma, se pensaba que era prácticamente silencioso en fuentes de fenómenos cósmicos naturales. Pero el Atlas de 3 ojos estaba generando pulsos que ciclaban en intervalos precisos como una secuencia binaria. Lo que más perturbó a los investigadores no fue solo la naturaleza artificial de las emisiones, sino cómo interactuaban con los instrumentos basados en la Tierra. Varios observatorios espaciales reportaron sobrecargas de sensores y puntos ciegos temporales. Un telescopio prototipo en Australia fundió su chip de detección de señales principal en un pico que duró solo milisegundos. La conclusión fue devastadora. El Atlas de 3 ojos tiene la capacidad de cegarnos, de silenciar nuestros instrumentos, de manipular lo que se nos permite ver. Oumuamua había sido enigmático, pero nunca hostil. El Atlas de 3 ojos comenzó a sonar estratégico, emitiendo señales como un faro. Los campos de interferencia, sutiles, precisos y profundamente deliberados. En medio de la creciente hostilidad mundial, un equipo multinacional de investigadores lanzó un experimento inesperado: medir el comportamiento de los campos electromagnéticos naturales en la Tierra durante el acercamiento más cercano al Atlas de 3 ojos. Lo que descubrieron provocó pánico a puertas cerradas en todo el mundo. Los detectores de anomalías relacionados con la magnitud registraron un patrón de sincronización nunca antes visto. Volcanes antiguos, cavernas de cristal e incluso líneas de fallas
comenzaron a resonar en la misma frecuencia que los pulsos del Atlas de Tres Ojos. Los sismógrafos detectaron vibraciones de bajo nivel que algunos geólogos describieron como similares a un latido, pulsando cada 43 segundos en perfecta sincronía. Pero lo más inquietante de todo fue un fenómeno observado en los animales. Poblaciones enteras de ballenas, aves migratorias e incluso insectos subterráneos alteraron simultáneamente sus patrones de navegación como si una brújula invisible hubiera girado. Fue como si la Tierra misma recordara algo, un patrón enterrado en la litosfera, y el Atlas de Tres Ojos fuera el catalizador que lo trajo a la superficie. En medio del Pacífico, una matriz de satélites privados financiada por un multimillonario tecnológico interceptó una señal distinta de todas las demás grabadas anteriormente. No provenía ni de la Tierra ni de ningún satélite reconocido. Originada en el Atlas de Tres Ojos, estaba siendo dirigida directamente a la Luna. No era un mensaje en ningún idioma conocido. Estaba estructurado como un paquete de ondas multicapa codificado en 5 dimensiones de datos: amplitud, frecuencia, tiempo, polarización y tono armónico. Especialistas en matemáticas simbólicas intentaron descifrarlo. Lingüistas ejecutaron simuladores. Lo que emergió no fue una instrucción, más bien era un comando, una colección lógica de instrucciones aparentemente ejecutables por un sistema no identificado. Cuando la red de espacio profundo de la NASA rastreó su trayectoria, confirmó la aterradora verdad. La transmisión impactó en una coordenada lunar muy específica, un área con concentraciones de masa inusualmente altas o mascones, que se cree son restos antiguos de actividad interna o algo más. Ahora, la teoría ya no califica como ciencia ficción. El Atlas de Tres Ojos podría estar intentando activar algo enterrado en el suelo lunar. Detrás de escena, no todos los esfuerzos fueron científicos. En un intento desesperado por demostrar el comportamiento del objeto, se transmitió un sonar militar capturado desde una plataforma orbital clasificada disfrazada de satélite de comunicaciones. Su objetivo era confrontar al Atlas de Tres Ojos y realizar un escaneo de alta resolución con ondas de partículas ionizadas. La sonda nunca lo logró. A solo 1.3 millones de kilómetros del objetivo, la transmisión se cortó. Al principio, los analistas asumieron un error técnico, pero 27 segundos antes de la pérdida de la señal, la sonda registró algo que heló incluso a los expertos más curtidos: un bloqueo de energía. No era una estructura musical, sino un conjunto de campos cargados dispuestos en una configuración similar a una jaula de Faraday. Sirvió como un golpe contra una pared invisible. La última imagen recibida mostraba una imagen fractal del sonido individual, como si el objeto estuviera siendo escaneado a su vez en una mímesis perfecta. Luego nada. Fue entonces cuando se volvió innegable. El Atlas de Tres Ojos no solo detectaba peligros, estaba protegido, activo de nuevo y posiblemente estaba vivo. No en el sentido biológico, sino en uno climático, una máquina consciente, un sistema con memoria, un guardián de algo que no estábamos destinados a alcanzar. Como resultado, ahora planteamos la pregunta. Nadie intentó hablar en voz alta. ¿Y si el Atlas de Tres Ojos no simplemente tropezó con nuestro sistema solar por casualidad? ¿Y si nunca entró, sino que fue activado, estaba esperando, dormido, posicionado a lo largo de una trayectoria, no para explorar, sino para repetir? ¿Y si su curso es antiguo, calculado para intersectar con civilizaciones que solo alcanzan un cierto nivel, un umbral de conciencia tecnológica, de curiosidad cósmica, de audacia? ¿Y si cruzamos esta línea, excesivamente rápido, porque a veces el verdadero horror no es que el Atlas de Tres Ojos sea artificial, que esté vivo, o incluso que nos esté observando? Posiblemente la verdad más aterradora es que no nos está observando en absoluto. Todo lo que está haciendo, cada señal, cada cambio, cada maniobra silenciosa, está diseñado para algo más, algo en segundo plano, algo que ya está en camino. Y en ese caso, no solo hemos descubierto un artefacto de más allá de las estrellas, hemos activado una advertencia, una cerradura y un faro. El universo ya está escuchando.